Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Como hace varios días estamos hablando acerca de cómo prepararnos para evangelizar o cómo prepararnos para ser unos cristianos que podamos ayudar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y hoy vamos a estar hablando acerca ya de la última etapa o la última fase, que es cómo evangelizar. Es decir, no es una guía porque no existe una guía exacta de cómo es que podemos evangelizar, pero hoy vamos a estar hablando de algunas ideas, algunos consejos acerca de esto. Amén. Primeramente oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das, Dios mío amado, por toda tu misericordia, por todo lo que podemos aprender a través de tu palabra, Dios mío amado. Te damos gracias y hoy nos ponemos en tus manos. Ponemos también en tus manos a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, les estaba diciendo que existen, por decir de alguna forma, algunas pautas o algunos consejos que pudiéramos decir y compartir con ustedes para la hora de evangelizar. Lo primero que tenemos que hacer para salir a evangelizar es prepararnos, es decir, primeramente, dentro de la preparación tenemos que buscar el lugar adecuado para poder hacer esto, el lugar, el tiempo adecuado, preparar nuestro mensaje, hacer una serie de preguntas y antes de comenzar a hacer el evangelismo, es decir, antes de salir, debemos reunirnos, debemos orar, etc. Amén. Es decir, cuando hablamos de escoger un lugar y un tiempo adecuados, nos estamos refiriendo si queremos salir y compartir el mensaje con la mayor cantidad de personas que sean receptivas, procurar que ellas vengan a ti, no al revés, no tú ir a donde están ellas. Esto nos hace a la idea, es decir, le podemos aconsejar que debemos visitar zonas de alto tránsito para evangelizar, y les recomendamos los distritos comerciales del centro de la ciudad, ferias al aire libre, mercados productores, los campos de las universidades. Debemos evitar evangelizar cerca de iglesias de otras religiones o de otras denominaciones y aquellos lugares que podrían ser contenciosos o difíciles. En la plataforma, por ejemplo, de un subterráneo, de un metro, un lugar donde tú sabes que todo el mundo va a salir a evangelizar, es imposible. Nosotros aquí en San Antonio les recomendamos los centros comerciales grandes, las ferias, lugares donde hayan bastantes personas, que nosotros estemos allí y que ellos sean los que llegan a este lugar. Amén. En la plataforma del subterráneo de algunos lugares o en el metro es imposible, la gente está apurada porque va a trabajar. Yo no te recomendaría que fueras a evangelizarle a alguien que va a salir para el trabajo, que fueras a su casa. Eso es, nadie quiere en ese momento porque todo el mundo está jugando con el tiempo y vas a tener un fracaso total. Amén. Ahora, asegúrate de cumplir con todas las exigencias de la ley en ese lugar y acata todas las instrucciones que te pudieran dar. Si te dicen los dueños del negocio o de las propiedades que allí no lo puedes hacer, pues sé cortés, sonríe y retírate. Ahora, esto es lo primero que debes hacer cuando estés preparándote, es decir, escoger el lugar y el tiempo adecuado. Es lo primero, no ir a lo loco, no, pensar dónde puedo ir, cuál es el tiempo mejor para ir. Amén. Ahora, lo segundo es preparar tu mensaje personal. Podrías subrayar y podrías marcar determinados versículos o historias bíblicas que te gustaría resaltar durante la evangelización. También preparar anécdotas. Puedes preparar anécdotas de cosas que te han sucedido a ti sobre tu propia vida de creyente, que quizás pudiera interesarle a alguien para que sea miembro de tu iglesia. Por ejemplo, todo lo que creas que te relacione con la gente de una manera más personal sería apropiado. Podrías compartir tus versículos o tus historias favoritas de la Biblia,
pudieras hablar acerca de versículos importantes, pudieras hablar acerca de la historia de tu fe, la historia de tu iglesia, etc. Dentro de la preparación también hacer una serie de preguntas de sondeo, es decir, para ver cómo es que está el ambiente, cómo es que está el terreno donde vas a evangelizar. Te será muy útil una simple conversación o una discusión de fe haciendo preguntas de sondeo, para lo cual te ayudará mucho tener una lista de preguntas bien elaboradas, ¿no? Para que no te cueste en ese momento formularla, es decir, ponerte a improvisar, a decir, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le pregunto? En ese momento tienes que prepararte desde antes, y esas preguntas pudieran ser, algunos ejemplos te digo acá: ¿crees en la vida después de la muerte? ¿Qué crees que puede pasar cuando uno muere? Si murieras en este momento, ¿crees que irías al cielo? ¿Por qué? ¿Te sientes realizado en la vida? ¿Acaso sientes que te falta algo? ¿Oras? ¿Eres una mujer o un hombre de oración? Es decir, ¿alguna vez llamas al Señor, a Dios? ¿Oras? Otra de las cosas que te pedimos, te aconsejamos a la hora de prepararte, miren, les vuelvo a repetir: escoger el lugar y el tiempo adecuados, preparar un mensaje personal, preparar una serie de preguntas de sondeo para ver cómo están las cosas, y lo fundamental, además de todo esto, es prepararte tú misma. Es decir, te recomendamos que antes de esto ayunes, ores. Prepárate para ese día que vas a compartir tu fe. A algunas personas les cuesta muchísimo compartir su fe y sus experiencias en la iglesia y hablarles a alguien que no conocen, pero será necesario, hermanos, que tengas valentía. ¿Para qué? Para poder compartir tus creencias con gente que quizás no van a mostrar ningún tipo de interés. Es decir, reúne un grupo para evangelizar como una unidad. No te acerques a la gente en grupo, más bien tomen descanso frecuente y habla del progreso individual. Tener un grupo de apoyo hará que el trabajo sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el grupo compartirá consejos libremente. Es decir, se reúne el grupo, cada uno se prepara individualmente y después se reúne el grupo y se comparten ideas, detalles y cómo es que a mí me resultó más fácil y qué fue lo que yo hice para poder lograr que los demás me pudieran escuchar, o qué historia yo compartí, etc. Amén. Es decir, consejos, versículos, conocimientos, todo se puede compartir en grupo, pero a la hora de evangelizar deben ser 2 personas, no debe ser un grupo. Debemos dividirnos en parejas o cuando más 3 personas, pero no debe ser un grupo a la hora de evangelizar. Como segunda parte de estos consejos está la conversación central. No te apresures, un consejo, no te apresures a testificar. Empieza una conversación casual y pregúntale a la otra persona cómo ha estado últimamente. No esperes que todos te tengan confianza de inmediato. Es decir, todo esto toma un tiempo. Y lo que pudieras es comenzar preguntando si tiene dolor, mareo, ofrécete a orar por ella. ¿Tienes alguna situación hoy? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que ore por ti? Así pudieras comenzar a hablar con alguien. Bendiciones, mi nombre es Daisy, por ejemplo, y estoy aquí porque quisiera preguntarte si tienes alguna situación, si te gustaría que yo orara por ti. Pudiera ser así. Según la asociación de Billy Graham, el 90% de los convertidos permanece en una iglesia cuando encuentra un amigo. Es decir, si estás en la universidad o en la escuela, pudieras hacer este experimento. Siéntate con alguien en una cafetería 3 días y primero hazte amiga de él, de esa persona, y luego al tercer día le hablas de tu fe. Los resultados podrían sobresaltarte, porque es probable que ese chico o esa chica te abra su corazón haciéndote muchísimas preguntas, inclusive dentro de horas. Si vas a una tienda o a un mercado y no eres un estudiante, eres una persona adulta, pudieras comenzar como te aconsejé anteriormente. Pudieras preguntarle: hola, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo está? Mi nombre es Daisy, mucho gusto. Quisiera preguntarte si tienes algún problema, si tienes alguna dolencia, yo pudiera orar por ti. ¿Me dejas que ore por ti?
¿ves? No te pongas a hablar de ti, sino darle la oportunidad a las personas que hablen acerca de ellos. Amén. Lidera con una pregunta de sondeo también. Haz una pregunta que haga que la otra persona baje la guardia, es decir, que va a estar baje la guardia y la haga pensar sobre asuntos existenciales más importantes. Al hacerlo, será más receptiva para intercambiar ideas. Preguntas, como dijimos anteriormente, ¿qué crees que sucede cuando mueres? ¿Crees en la vida después de la muerte? Esta pudiera ser una de las preguntas que vimos en la parte 3, es decir, en el inciso 3 de la parte número 1. Estas herramientas evangelísticas más efectivas que pudieras usar también es una encuesta. Hazle a una persona 4 preguntas sobre su vida y después que conozcas sus necesidades, creencias, entonces tú puedes testificar según tu punto de vista. Amén. Es decir, ahora, cuando la persona esté hablando, escucha y presta mucha atención. La evangelización no consiste en esperar la oportunidad para tú hablar. Es decir, a veces no queremos escuchar a nadie, queremos hablar nosotros, porque creemos que hablando nosotros vamos a convencer a alguien. No, es importante que tú escuches a la persona que está delante de ti. La escuches y que ella se dé cuenta que le interesa lo que tú le estás diciendo. La evangelización, como les dije, no es esperando la oportunidad para hablar. Deberá ser una conversación natural, un intercambio de ideas genuino. Cuando le preguntes algo como ¿eres feliz en tu vida? ¿Acaso sientes a veces que algo te falta a pesar de tener cosas materiales? ¿Tienes días que estás vacía? Escucha atentamente la respuesta de la otra persona. ¿Amén? Además de hacerle sentir que tiene un oyente dispuesto, será necesario que prestes muchísima atención a lo que te diga para aprender a responder de manera convincente. Evita presionar a las personas muy cercanas a ti, pero persiste con las que sean abiertas. Es decir, debes evitar presionarlas a las personas que están cerca de ti, pero debes persistir con ideas abiertas. Escuchar con atención te ayudará a conocer su interés y a que se abran aún más. Amén. Es decir, hermanos, que podemos, teniendo en cuenta estas cosas y otras muchas más de las que vamos a estar hablando, tener una relación con esa persona a la que queremos evangelizar y podemos obtener frutos, los frutos que estamos deseando. Otra de las cosas es compartir tu testimonio para animar a esa persona. Cuéntale sobre tu apreciación del cristianismo, lo que significa para ti, la manera en que tu fe ha cambiado tu vida para bien. Será importante que tomes esta conversación como si fuera una charla entre 2 personas, pero presentando la iglesia. En general, deberás caer en conversaciones sencillas, sin demasiada complicidad, es decir, que no sean complicadas, sobre dogmas, sobre teología. Céntrate más bien en la importancia que tiene la fe y la salvación. También puedes hablar acerca de los 10 mandamientos, pero con mucho tacto. Normalmente la persona común y corriente está algo familiarizada con los mandamientos y una conversación sobre las leyes podría ser una transición efectiva a conceptos o a ideas más teóricos, porque por ejemplo, incluso a veces hasta los no creyentes reconocen que no se debe mentir, que no se debe robar, ¿por qué? Porque cuando tú conversas, existen códigos y normas en la sociedad que aún sin tú ser cristiano, por una cuestión de ética, los conoces. Por ejemplo, no se debe mentir, no se debe robar, no se debe asesinar, etcétera. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le hagan eso y a ti no te gustaría tampoco que te lo hagan, por lo tanto no lo debes hacer. Y después expones el ABC. Algunos evangelistas les gusta hacer uso de un método de introducción básico para convertirse a la fe cristiana con el fin de brindarle
posible converso una lista de pasos a recordar como quiera para desarrollar su fe. Y el método del ABC se explica así. Por ejemplo, admite que eres pecador, buscar creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, confesar tu fe, etc. Amén. Después ya irías al siguiente paso, y en este paso debes proporcionarle a las personas que son receptivas una Biblia y otros materiales de lectura apropiados. Ten algunas Biblias a mano para regalárselas a las personas más receptivas con las que te comuniques. Si tu iglesia te ha brindado panfletos, folletos específicos para repartir, dáselos a la mayor cantidad de gente posible, esté interesada o no. Y mostrarle un plan también. Nadie se volverá maduro espiritualmente ni se salvará después de hablar contigo solamente en 5 minutos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tendrá que hacer esa persona los días subsiguientes para crecer y mantener su fe viva, ¿no? ¿A dónde la podrías enviar? Si no te sientes cómodo dándole tus datos personales, considera intercambiar información y darle más materiales de lectura sobre tu iglesia. Le puedes dar la información de tu iglesia, debes tener unas tarjetas para darle, mira, tenemos el servicio, si puedes ir, allí vamos a tener un discipulado, te vamos a enseñar, te vamos a preparar, Entonces, otra de las cosas puede ser orar con esa persona. Si esa persona nunca ha orado en su vida, podrías tener curiosidad y sentirte nervioso durante el proceso, para lo cual podrías ayudarles realizando juntos su primera sesión de oración. Di una oración sencilla, no sofisticada ni larga, una oración sencilla, breve, y preséntasela como una práctica. Dile cómo y cuándo debe orar. Le debes recomendar una iglesia en tu zona. Y si estás en una ciudad que no es tuya, tómate el tiempo de familiarizarte con las iglesias que están a tu alrededor, ¿no? O preguntarle por dónde vives, mira, cerca de ahí está la iglesia tal, la iglesia más cual. Y también sería bueno que conocieras la hora del servicio, pudiera ser excelente para los posibles conversos para que tomen el siguiente paso. Amén. Es decir, que son muchas cosas que podemos hacer, y entre todas estas cosas les damos un orden, por decirlo de alguna forma, pero lo principal es que debemos prepararnos primeramente y salir, y hay errores que no debemos cometer. Ahora, de forma general, les voy a hablar acerca de algunos consejos que, si quieren, pueden tenerlos o no en cuenta a la hora de evangelizar. No entregues un evangelio de falsas esperanzas. Deberás entregar el verdadero evangelio, el evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios. Quien diga que ser cristiano hará que la vida siempre sea maravillosa y perfecta, aparentemente nunca ha leído el Nuevo Testamento. Amén. Si la persona a la que tratas de convertir no desea conversar ni escuchar, entonces pues habla con alguien que sea más receptivo. No pierdas el tiempo tratando de obligar a alguien a que te escuche cuando esa persona no te quiere escuchar. Recuerda que el recién converso no será maduro espiritualmente de inmediato. Dale tiempo para que crezca. No prediques inmediatamente sobre el infierno y la ira de Dios, pero tampoco prediques una versión demasiado simple sobre el evangelio de la prosperidad. Primero habla solamente de los puntos esenciales cerca de las buenas del evangelio. Te recomendamos empezar con la historia básica de Jesús. Evangeliza, hermano, con buenas intenciones. Si esas personas son sociables o materialistas, no serás mejor que un vendedor. El Señor siempre se acerca a los no creyentes, pero aún así podrías impedírselo si eres hipócrita. Proclama la verdad del evangelio sin guardar respeto por ciertas personas ni favoritismo. No uses las opiniones ni las doctrinas y tradiciones antibíblicas cuando trates de explicar el evangelio de Cristo a los no creyentes o miembros de otras religiones o denominaciones.
Escuchen, no todos podrán evangelizar. Siempre recuerda que no tendrás que hablarles a cientos de personas en las calles. En lugar de ello podrás orar, estudiar las escrituras, ganar sabiduría y conocimiento y hablarle del evangelio a una persona al día si sientes el llamado de Dios. Como otros consejos, también te vamos a aconsejar, y perdonen la redundancia, si alguien está discutiendo contigo cuando tratas de hablarle del evangelio, podrás postergar la conversación para otro momento. Asimismo, algunas personas solo querrán discutir contigo y en realidad no les interesará oír el evangelio. Ellas solo querrán que te exaltes y enfurezcas. No dejes que lo logren, siempre mantente tranquilo. No crees discusiones innecesarias evangelizando a miembros de otras religiones que están satisfechos con su fe. Pararte frente a otras iglesias será invitar al conflicto. Por eso dentro de los primeros consejos dimos el consejo de no evangelizar alrededor de iglesias de otras denominaciones. Amén. Lo ideal será, como les dije anteriormente, salir en parejas. Si planeas hablar del evangelio en las calles, tal como Jesús envió a sus discípulos, así estarán más seguros. Esperamos, hermanos, que estos consejos, por así decirlo, para la hora de evangelizar, les dé un resultado. Ojalá quiera Dios que el Señor ponga su mano en esa evangelización y que muchas almas puedan ser salvas por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos y feliz tarde.